Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Confirmar, tener la certeza de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Una de las oraciones de David fue pidiendo a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Dice el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si nos proponemos a no contaminarnos con el mundo, Dios pone en su buena voluntad, o nos pone en su buena voluntad, hasta con los gobernantes, para que seamos los mejores donde quiera que nos encontramos. Como fue el caso de Daniel y sus compañeros. Daniel 1:8 al 21 dice de la manera siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 15: y al cabo de los días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 17: a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que lo trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, tuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Es que, hermano, cuando nos proponemos a no contaminarnos con el mundo, Dios nos da la sabiduría para comprobar la voluntad de Dios. Y aunque pasemos por situaciones aflictivas, si vienen por la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, siempre tendremos la victoria. Como fue el caso
de nuestro Señor Jesucristo. La buena voluntad de Dios Padre fue que su Hijo viniese al mundo terrenal para hacer la voluntad de su Padre. Y primero lo anunció por el profeta David, que él vendría para hacer la voluntad del Padre. Salmo 46 y 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el libro del rollo está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está dentro de mi corazón. Y dice en Hebreos 10, 4 y 7, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y eso mismo está profetizado en Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué importante. Esto nos enseña que la voluntad de Dios a veces puede ser aflictiva en nosotros para Dios cumplir su buena voluntad. Pero es importante que Dios escoja a uno de sus hijos para hacer su voluntad. Por tanto, debemos tener mucho cuidado cuando estamos orando, pidiendo un deseo, decirle a Dios que sea hecha tu voluntad y no la nuestra, como fue el caso de Jesús en su hora de la muerte. Dice Mateo, palabra de Jesús, 26, 28 y 42. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios vino al mundo en la persona de Jesús y el Hijo de Dios, para que todo aquel que lo recibe y cree en él sea salvo, tenga la paz de Dios manifestada en Cristo Jesús y disfrute de su buena voluntad según el mensaje que dieron los ángeles, anunciando el nacimiento de Jesús. Dice Lucas 2, 10 y 14. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que le ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel de la hueste celestial una multitud que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para los hombres. De la buena voluntad de Dios manifestada en la persona de su Hijo, que vino al mundo para salvar a los pecadores, que los recibimos y creemos en Él, el único medio de salvación. Cuando Cristo miró que las ofrendas, los holocaustos y los sacrificios no agradaron a Dios, dijo: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La buena voluntad de Dios manifestada en Cristo para salvar a todo el que quiera comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si alguna de las personas que está oyendo este mensaje no ha recibido por la fe a Cristo, recíbalo ahora, crea en Él, el único medio de salvación, para que compruebe la buena voluntad de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo, mediante el cual tenemos perdón de pecados, justificación, reconciliación, santificación, vida eterna, salvación, resurrección, adopción en la familia de Dios, herencia con los santos, un lugar en la casa del Padre para vivir en gloria con Cristo, en plena paz con Dios, por su buena voluntad. Reciba a Cristo ahora y compruebe la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y todo lo que tenemos a Cristo, pidámosles a Dios, aprendamos a orar en la voluntad de Dios, pidiéndole a Dios que nos enseñe su voluntad, más de su voluntad, como oraba David en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Qué maravilloso es la voluntad de Dios, que nos enseñe su voluntad, más de su voluntad. Entre más conocemos la voluntad de Dios, más aprendemos a orar, como oraba David. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Siguiendo el consejo que nos da en Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todo esto para que aprendamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios y la ponemos en práctica, agradamos a Dios y andamos como es digno de Él, y somos bendecidos, damos fruto, crecemos en el conocimiento de Dios, como dice Colosenses 1:9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. El Espíritu Santo intercediendo por medio de Pablo a favor nuestro. Porque hay muchos hermanos que no tienen pleno conocimiento de Dios y no conocen su voluntad. Por tanto, el Espíritu Santo intercede pidiendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. Dice Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oren así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Maravilloso. Así en la tierra como en el cielo. Quiere decir que aquí en la tierra, nosotros los hijos de Dios somos los que tenemos que hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así en la tierra como en el cielo. Es a nosotros los hijos de Dios, sus hermanos, que Él nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo nos enseña que si no hacemos la voluntad de Dios, no somos parientes de Él, ni siquiera parientes de Jesús. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, de mi Padre que estás en los cielos, ese mi hermano y mi hermana y mi madre. Nuestra oración debe ser siempre: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, no entraremos en el reino de Dios, sin importar a la religión que profese, en el templo que te reúna o las obras y milagros que haga aquí en la tierra. Palabra de Jesús, Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: nunca le conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto nos enseña, mis queridos hermanos, que lo que tiene valor para Dios es que andemos dentro de su voluntad y que en cualquiera que sea nuestra situación, le digamos a Dios que sea hecha tu voluntad y no la nuestra, según el ejemplo del Señor Jesucristo. En la hora de su muerte, Él no quería morir, pero sí quería que se cumpla la voluntad de Dios, su Padre. Y en la oración se lo repitió por 2 veces. Dice Mateo 26, 39 y 42, palabra de Jesús. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y el versículo 22, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Yo oigo a muchos hermanos orando por un enfermo, dándole orden al Señor: sánalo, lo declaro sano. Pero nunca le dicen al Señor que sea hecha tu voluntad. Se olvidan que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Por lo tanto, cuando oramos, primero tenemos que pedir que se haga la voluntad de Dios. Yo le pido a los hermanos que oran por mí, cuando oren por mí, por cualquier situación que yo esté pasando, primero le digan al Señor si es tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que se haga la voluntad de Dios en mí. Es mejor que todo lo que yo puedo tener y necesitar. Mucho mejor. Por eso le pido, cuando estoy orando,
Mi primera frase es: Señor, de acuerdo a tu voluntad. Todo lo que vayamos a hacer, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Los hijos de Dios debemos de vivir siempre con la actitud de que todo lo que pensamos, decimos y queremos y pedimos sea dentro de la buena voluntad de Dios. En ese orden, todo lo que Jesús hizo en la tierra fue conforme a la voluntad de Dios Padre. Y nos pide a nosotros que aprendamos a orar con Él. Aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y nos enseña que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Dice Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30 le dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, los que seguimos las enseñanzas de Jesús y hacemos la voluntad de Dios, tenemos la resurrección y la vida eterna garantizada. Sin contar otro paquete de bendiciones que Dios tiene para los que andamos y hacemos todo dentro de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Orando al Señor. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no nos conformemos con este mundo, transformado por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Grabémonos en nuestra mente a segunda de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Oiga bien: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y oiga bien, grábese esto: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, presentémonos delante de Dios, santo, agradable a Dios, y aprendamos a orar. Pero nunca nos olvidemos que sea hecha la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que Dios pues nos bendiga grandemente. Bendito y alabado sea el Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por dirigirnos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, que te glorifique en nuestra vida y que nos enseñe a hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad porque sabemos que es buena, es agradable y es perfecta a favor de todo lo que recibimos a Cristo, quien vino al mundo para hacer tu voluntad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús
Oramos y damos las gracias. Amén y amén.